Entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada o glorificado por ella. Y el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Hasta aquí. Creo que ninguno de nosotros es ajeno o ha sido ajeno al sufrimiento. Ahora, el sufrimiento tiene varias caras, se presenta de diferentes maneras a nuestras vidas. El problema es que nadie nos preparó para eso. Nadie nos preparó para circunstancias que a veces le llamamos adversas o desagradables o tristes, ¿verdad? Y a medida que vamos pasando por ese proceso, entonces vamos transformándonos. Podemos transformarnos para bien o podemos transformarnos para mal. Una transformación que nunca ocurriera en nuestras vidas es que el sufrimiento o una tragedia así llamada nos aleje del Señor. Eso sería lo peor. Ahora, hablar no es fácil, o sea, hablar es fácil, vivirlo es otra cosa, ¿verdad? Y sé que muchos de vosotros habéis pasado o estáis pasando por circunstancias, como ya las he definido, que no son agradables. Ujú. Y entonces puede ser un proceso muy largo, puede ser un proceso que dure años, o puede ser un proceso que hasta que nos lleve a la presencia del Señor, que es lo que anhelamos, es lo que anhelamos. Eh, en el caso de por qué he usado a esta familia, que no tenemos mayores detalles de ellos, en Lucas aparecen algunos detallitos de una Marta tremendamente trabajadora, una Marta de esas mujeres que tienen todo en su lugar, que quieren que todas las cosas se hagan ya, etcétera, etcétera. ¿Mm? Los desordenados no tenemos cabida con una Marta. Me incluyo. Esto de ser hijo menor significó que tuve alguna malcrianza por ahí. Pero, y los matrimonios pueden definirse muy bien cómo son cada uno. Marta es definida así. Cada vez que se le ve trabajando. María es la mujer que en Lucas nos muestra a los pies del Señor, oyendo su palabra y deleitándose de él. Yo pensé que nosotros debiéramos ser una mezcla de ambas. Debiéramos ser como Marta y debiéramos ser como María. Y tal vez no cargarnos solo a una de esas características. Creo que el creyente debe ser un hombre o una mujer muy integral en ese sentido.
Y puede ser que alguno de vosotros soy de esa manera. Y Lázaro, no tengo idea quién es Lázaro, ¿verdad? Lo conocemos como el hermano de Marta y María. Apenas sabemos su nombre y nunca le escuché hablar. Nunca se ve en la escritura que diga algo. Aparentemente María parece que también, pero María por lo menos cuando llega el Señor dice o repite la frase de Marta así: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que esa es la familia. Y cada uno de nosotros formamos parte de una familia, ¿verdad? O hemos formado una familia. Eh, Algunos de nosotros ya no tenemos a nuestros padres, hace mucho tiempo que partieron. Tenemos a nuestros hijos y tenemos a nuestros nietos, como en mi caso. Dos hijos muy lejos de nosotros, una hija muy cercana viviendo de nosotros cerca y otra un poquito más lejos, pero siempre cercana. Así, cada uno tiene, y de los 8 nietos solo hay 2 en Chile. Así, la familia, esos son. Uno nunca sabe qué va a pasar con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Creo que la satisfacción de los padres, que es la nuestra, mi esposa y yo, es haber criado hijos para el Señor, desde su niñez o desde el vientre de su madre. Quiero que hagan con su vida ahora, ya son adultos, es responsabilidad de ellos, no nuestra. ¿Mm? Nosotros le dimos, creo que lo más que lo básico. No solo le dimos las escrituras y el evangelio, sino que le dimos también una forma de vida. Así ellos son lo que son por la crianza que han recibido. Así son los hijos. Así son los hijos. Muy bien, con esta introducción espero llegar al tema. Primero que nada, el sufrimiento, nadie está exento del sufrimiento, ¿verdad? Nadie podría decir yo nunca he sufrido o yo nunca voy a sufrir. Quedan un par de días para que termine este año y a veces hacemos un poco de análisis qué pasó con el año y a lo mejor nos gustaría sacar el año del calendario este. Yo lo sacaría, a lo mejor no debo sacarlo. Y voy a darle la razón después. Entonces, ¿qué ocurre con esta familia? Bueno, se enfermó Lázaro, ¿verdad? Eso es lo que hemos leído. Así que creo que Marta y María obraron ejemplarmente. Me parece a mí que Marta y María son dos mujeres que a medida que fueron conociendo al Señor, creo que llegaron a tener un gran aprecio y amor por el Señor. Lo mismo el Señor para ellos, toda esta familia. Así que lo sorprendente de estas dos mujeres es que cuando enferma a su hermano, mandan un recado al Señor. El Señor está más lejos, no está tan cercano. Y el mensaje que le mandan al Señor es es tan corto, es apenas casi una frase, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el versículo 2 fue, que leímos. Eh, no, el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y eso es todo. Me parece extraordinaria. Podemos definirla como una oración, por supuesto. Es como cuando oramos nosotros. Quizás la diferencia está que nosotros somos de detalles. Y entonces le damos todos los detalles al Señor. Señor, está enfermo, sí, y tiene un problema al costado. Y también le duele. Bueno, podemos darle una lista.
Y entonces el Señor, y se está sorprendido de todas las cosas que está sucediéndole. Por eso que me sorprende y cada vez aplaudo más de que el Señor nos haya dejado este libro y damos gracias al Señor. Y en nuestra lectura diaria con mi esposa damos gracias al Señor por ser Él tan simple, por así decirlo, en el buen sentido, para usar hombres como nosotros. Lucas no era igual que Juan. De hecho, el griego de Lucas es un poco diferente al de Juan, dice los entendidos. Juan escribe esto, y tal vez lo escribe unos 50 años después de cuando ocurrió esto. Imagínense. Pero esto quedó registrado, porque el Señor lo dejó para nosotros. No, como dijo el Señor en un momento dado, que el Señor no nos oye por nuestra palabrería. No, ¿el Señor sabe que Lázaro está enfermo? Sí, por supuesto. Dios es un Dios de propósito, como es otro punto que tengo aquí. Así que el Señor permite el sufrimiento en la vida de esta familia. ¿Por qué digo sufrimiento? Porque hasta aquí tal vez no sabemos qué tipo de enfermedad es, pero es una enfermedad que al poco tiempo le causó la muerte. Y eso no estaba en los planes ni de Lázaro, ni siquiera en los sueños de Lázaro, tal vez, no sé, no sabemos si era enfermizo. No estaban los sueños tampoco ni en los peores pesadillas de Marta y de María. Sencillamente la enfermedad llegó, como ocurre a veces cuando uno va a un examen y dice, usted tiene esto. Me hice una serie de exámenes, eso fue el año 2006, una gran cantidad de exámenes, para finalmente decirme el cardiólogo, usted tiene un tumor al corazón. Y yo, plop, casi me desmayo en el hall del hospital de la Universidad Católica en Santiago. Plop. Eso no estaba en mis cálculos, ni en mis sueños, ni en mis pesadillas peores. Así es, hermanos. Así llegan los problemas a nuestra vida. Y nos encuentran totalmente desarmados, nos encuentran totalmente indefensos y no sabemos cómo reaccionar, ¿verdad? Así, por eso para mí esta petición de Marta y María la encuentro extraordinaria, que solamente es un recado. Señor, el que amas está enfermo. No necesito darle mayores detalles. Está enfermo. No le están diciendo ven. No le están diciendo ven a sanarlo. No le están diciendo Señor, te necesitamos ya. Apúrate. Ven luego. No te tardes. Te necesitamos. Esa creo que es la primera reacción que tenemos frente a las tragedias o a las enfermedades o al sufrimiento. Por supuesto, es postrarnos delante del Señor, tal vez derramar lágrimas porque no queremos sufrir o porque si es un ser querido no queremos verle sufrir. Así, creo que Marta y María nos enseña que en realidad una que son de una confianza absoluta en su Señor, que el Señor no necesita de ningún detalle, sencillamente lo que queremos decirte, Señor, es que a quien tú amas, Él está enfermo. El Señor lo sabe, por supuesto que sí. Bueno, ya conocéis la historia de que el Señor cuando supo que estaba enfermo Lázaro, detalles que resultan incomprensibles, se quedó 2 días más donde estaba. Por eso que Marta y María, cuando el Señor llega y Lázaro lleva 4 días sepultado, Marta primero y María después, le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No he sido capaz a través de los años de explicar esa frase y todavía no soy capaz de explicarla. De explicar en el sentido qué quieren decirle.
¿Qué significa esa frase? ¿Es un reproche? Si uno lo lee a la ligera, pareciera que fuera un reproche. Señor, si hubieras venido, pero no viniste, ¿qué están diciendo ellas? Bueno, son dos mujeres que han llorado mucho. Llevan 4 días llorando y 4 días pensando por qué el Señor no vino, por qué el Señor nos abandonó. ¿Sería eso? ¿Por qué el Señor no quiso venir? Cuando le dijimos, todavía Lázaro estaba enfermo, alcanzaba a llegar, si se apuraba. Bueno, hermanos y hermanas, hay miles y miles de preguntas sin respuesta. No tenemos respuesta. Yo no tengo una respuesta. Hay muchas cosas que han ocurrido en mis 61 años de creyente. No tengo respuesta todavía para muchas cosas que han sucedido. Así que eso es lo primero. Lo primero es que, bueno, no tengo que dar detalles del sufrimiento, porque el sufrimiento suyo no es el mismo mío, porque sufrimos de diferentes maneras, que no podemos criticar a nadie porque está llorando o porque, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no podemos dudar del Señor. Hace más de, no recuerdo, cerca de 59 años, no recuerdo muy bien, siendo joven creyente, algunos años de creyente. Partió a la presencia del Señor un hermano en un accidente. Y cuando yo iba llegando a la casa para saludar, etcétera, había una mujer afuera y quedé en estado de shock cuando, más que verla, escuchar lo que dijo, porque alzó su cara al cielo y alzó su voz al cielo reprochándole a Dios por qué había permitido tal cosa, cómo es posible, algo así. Y yo quedé, nunca he podido olvidar aquello. ¿Por qué no fue el Señor? Ya lo veremos. Entonces, eh, lo que quiero dejar en claro en este pasaje es lo que dice el versículo 1, lo que dice el versículo 5 y lo vuelvo a repetir en el versículo 38 o 37. No, el 36 finalmente. El versículo, acuérdense, ya lo leímos y lo expliqué, bueno, muy poco, pero solamente que cuando Marta y María envían un mensajero a donde estaba el Señor, no sabemos a cuánta distancia de ellos estaba, pero el mensaje de ella fue el siguiente. Enviaron pues las hermanas, versículo 3, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Mire, el que está enfermo no es un desconocido, aunque el Señor conoce a todas las personas. Pero ¿sabe la diferencia entre ustedes, hermanos, y aquellos que no conocen a Cristo? Es que a mí me ama el Señor y a ti también. Esa es la gran diferencia. Y es grande la diferencia, ¿o no? Es abismal. ¿Acaso Dios no ama a todo el mundo? Sí. Pero el amor por los suyos no tiene fin. Y dice el versículo, las hermanas están conscientes, el Señor nos ama, ¿no? Marta, no te preocupes, Lázaro, no te preocupes, ya enviamos a decirle al Señor que tú estás enfermo. Y recuerda a Lázaro, estoy imaginándomelo, recuerda a Lázaro. Si Marta es la que más hablaba, le diría, María, recuerda, quizás es la mayor de todas, o de toda la familia. Recuerda, el Señor nos ama, no te olvides, el Señor nos ama. Él va a venir porque nos ama. Él no nos va a abandonar porque nos ama. Lázaro
Iba a decir, entiende lo que el Señor te ama, pero sí, él sabe que el Señor lo... Y el 5, y amaba Jesús a Marta. ¿Por qué repite esto? Eso es algo que me tiene intrigado hace ya un par de días. Y lo leo y lo vuelvo a leer y dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿No es para recordarnos, hermanos, que pase lo que pase en nuestra vida, siempre, siempre el Señor nos ama y nos amará? A veces lo olvidamos, ¿verdad? Así que en el versículo 5 dice, amaba a Jesús. ¿A quién? ¿A Marta? ¿A María? ¿A Lázaro? ¿A Juan? ¿A Carmen? ¿A Rosa? Etcétera, etcétera, que han creído en él. Por supuesto. El Señor te ama y el Señor me ama. Y el versículo 37, el 36 dice, dijeron entonces los judíos, cuando vieron a Jesús que está llorando en el sepulcro, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Las lágrimas que el Señor derrama son lágrimas de amor. Las lágrimas que el Señor está derramando, el llanto del Señor, para la gente que lo ve, para la gente que lo está mirando, lo está escuchando, para ellos es un indicio claro, el Señor realmente amaba a este hombre. Mirá cómo le amaba. Hermanos, quizás debemos detenernos a pensar mucho más en el amor del Señor. A veces cuando oramos, a veces en la cena del Señor, hablamos del amor, pero tal vez debiéramos estar más tiempo en su presencia, en silencio absoluto, solo pensando cuánto me ama el Señor realmente. A lo mejor no sabemos, a lo mejor todavía, darnos cuenta de cuán grande es el amor del Señor por nosotros. Decimos, Él murió por nosotros por amor. Dios envió a su Hijo a nosotros por amor. Pero no nos detenemos tal vez a pensar, Señor, cuánto me amas. Cuánto me amas. Soy objeto de tu amor. Así, el sufrimiento es permitido por alguien que ama, extremadamente ama. Así creo que eso es lo primero que los creyentes debemos tener bien entendido, muy profundamente en nuestro corazón, que el amor del Señor por nosotros es un amor que no tiene límites. Entonces, la pregunta de Marta y Lázaro y de María al Señor, Señor, si hubiera, o lo dicho, el dicho, la frase, las palabras que le dijeron, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No me ama el Señor? Vamos a dudar de su amor. A veces tendemos a lo mejor. El sufrimiento es insoportable y hace tal vez que desespere nuestro corazón y podríamos a lo mejor llegar a pensar, ojalá que nunca, pero podríamos llegar a pasar rápido el pensamiento, el Señor no me ama. Así que es donde en estas problemáticas de la vida tan fuerte, en estas cosas que ocurren que son tan fuertes muchas veces, tragedias realmente le han llamado a veces, es donde la duda más ataca. Es en nuestra condición de debilidad, es en nuestra condición de ver sufrir o de sufrir y no poder hacer nada y esperar y esperar y esperar la intervención de nuestro Señor, que todo lo puede, si Él puede venir, pero no viene. Parece que no viene. Se tarda en venir y ya no lo soporto. Y entonces ahí es donde la duda más nos ataca.
ataca nuestros pensamientos, a nuestra mente, ataca nuestras acciones, ataca nuestro diario vivir. Muy bien, se me va a pasar la hora. Número uno, la tragedia llega, el sufrimiento llega, ¿verdad? Número dos, el Señor me ama. Tengo que recordármelo constantemente, que el Señor me ama, que el Señor sí me ama. Número dos. Y número tres, tengo que tener en claro que mi Señor y Salvador es un Dios de propósitos, que nada hace sin un propósito. Jamás en esta vida tal vez vamos a saber el propósito, o tal vez sí vamos a ir dándonos cuenta por qué el Señor permitió esto en nuestras vidas. Y entonces dice el versículo al 4, oyéndolo Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, con los mensajeros que envió, o el mensajero, o los mensajeros que enviaron Marta y María, el Señor dijo lo siguiente: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire, no hay nada que suceda en nuestra vida, como dije antes, que no sean los designios de Dios. Dios lo determinó. No fue una sorpresa. No es que Él nos abandonó. No puede. Son para, como usted recordará en el capítulo 9 de este versículo, cuando el Señor ve a un ciego de nacimiento y la gente o los discípulos preguntan, Señor, pecó, ¿pecaron sus padres o él pecó para que naciese ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El Señor dijo, no, no es para, no, no, está equivocado, profundamente equivocado. Él nació ciego, Dios lo permitió. Difícil, ¿verdad? Para que las obras de Dios se manifiesten o se manifestasen en él. Eso dijo el Señor, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que el fin del sufrimiento o el fin de esta enfermedad, en ese caso, de Lázaro, no es la muerte, sino que a través de este proceso, incluyendo la muerte y después la resurrección, sería para una manifestación de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios quiere que nuestras vidas le glorifiquen, ya sea que lo pasemos muy bien. A veces nuestra oración es, Señor, te doy gracias que me has dado salud. Estoy tan contento que me has dado salud. Y no estamos contentos si nos permite la enfermedad. Ahí nos vamos a dar gracias, ¿verdad? Piénselo. Pero es como actuamos. Damos gracias, qué bueno que tengo salud, que tengo trabajo, que tengo esto, que tengo esto, que tengo esto otro. ¿Y qué pasa si todo eso nos es quitado? Bueno, es cosa de mirar el libro de Job, ¿verdad? De la noche a la mañana lo pierde todo. Y sabiamente Job le dice a su mujer, ¿acaso recibiremos solamente el bien de Dios y no el mal? Así que el fin de esta enfermedad es la gloria de Dios. Cuando habla de a Pedro y le habla de que él iba al final de su día, para cuando parta de este mundo, Pedro iba a hablarle de una muerte y dice esto, dijo dando a entender
con qué muerte había de glorificar a Dios. La muerte de Pedro glorificó a Dios. Y la muerte de todo creyente glorifica a Dios. Las enfermedades glorifican a Dios, pero nosotros nos alejamos de las enfermedades. Queremos huir. Si pudiéramos ponerle unos 7 cerrojos a la puerta de nuestra casa y sellar todo para que no entre la enfermedad, pero eso no puede hacerse. Así que la gloria de Dios no consiste realmente en librar a los fieles del sufrimiento, no. Miro el reloj. He estado leyendo algunos libros. Hay algunos que no alcanzo a terminar de leer un capítulo, lo dejo porque no soy capaz de terminar de leer. Y son excelentes, me han enseñado muchísimo. Son de varios escritores o diferentes escritores que uno de ellos, cuyos padres partieron a la presencia del Señor con la misma enfermedad, él dijo, aunque en un momento dado él dice, odié esa enfermedad. Creyente, odié esa enfermedad por la cual que sus padres padecieron. Dice él, aunque lamento esta tragedia, sigo totalmente convencido de que Dios es bueno y fuerte, de modo que la enfermedad que odié figuraba en el plan de Dios para mis padres. Difícil. Figuraba en los planes de Dios para mis padres. Odié esa enfermedad. Por su amor, Dios pudo, por supuesto, prevenir esa enfermedad, pero optó por no hacerlo, dice él. Esa fue la decisión de Dios. La pudo prevenir, la pudo eliminar, sabía que sí, pero no lo hizo. ¿Cómo debo reaccionar? Dice él. ¿Cómo debo reaccionar? Es que en el fondo escribe, ahora parece consigo mismo, pero dice, ¿acaso en el fondo Dios no es tan bueno o amante como yo pensaba? ¿No es lo bastante fuerte como para controlar esa enfermedad, para haberla frenado? Finalmente él dice, cuando me enfrento a estos retos, tengo que regresar a los fundamentos de mi fe, a los fundamentos básicos de mi fe cristiana, dice él, y comenzar a ver mis luchas bajo la plena luz de las Escrituras. Así que termino con dos puntos nada más. Como lo he estado diciendo, pero recalco, Dios tiene un propósito para todas las cosas. Y eso es fundamental para un creyente. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. Tiene un propósito en todo lo que sucede de tal manera que Él no comete errores. Nosotros podemos decir, me equivoqué. Dios no comete errores. El salmista dice, clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Salmo 57. Cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?
Quizás los más jóvenes podrían preguntárselo más que un viejo como yo, que no sé cuánto tiempo me queda. Cuando más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él, aun cuando no comprendamos por qué hace lo que hace. El apóstol Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán inescrutables son sus caminos. Así Dios es un Dios de propósito, sí. Número dos, finalmente, es mencionarles que la vida, nuestra vida, tu vida, no se centra en nosotros. A veces creemos que el mundo gira alrededor nuestro, ¿verdad? Y que todo lo demás tienen que girar alrededor nuestro y yo soy el centro ahí. No, la vida no se centra en nosotros, hermanos, sino en Dios. Él es el centro, no nosotros. Esto quiere decir que nuestras vidas deberían, por supuesto, centrarse en Dios. Mire, las bendiciones de Dios, es decir, lo que Dios nos otorga, son bendiciones. Estar aquí delante de vosotros hablando es una bendición de Dios para mí. Pasar ahora leyendo un libro o estudiando algún tema son bendiciones de Dios para mí. Comer un rico almuerzo que yo prepararé más rato, ¿verdad? Es una bendición para mí. Mire, las bendiciones de Dios son muy variadas, pero cuando nos centramos solamente en los dones que Dios nos da, en las bendiciones así llamadas que Dios nos da, en tantas cosas que Dios, si nuestra vida se centra en las bendiciones y no en el dador de esas bendiciones, nos equivocamos gravemente. Uno de los grandes errores de los creyentes, me incluyo, es que centremos nuestra vida en lo que disfrutamos, en cuán bien podemos disfrutar de la vida, en cuántas cosas tenemos y cómo las disfrutamos. Pero esas son dádivas de Dios hacia nosotros que deben llevarnos a alabar mucho más al dador de esa bendición. O sea, lo que importa es Dios. No se olvide, la vida no se centra en nosotros o en lo que da Dios. Es Dios que es el dador y debemos centrarnos en Él. La enfermedad, el sufrimiento se convierte entonces en un instrumento que Dios usa para cumplir sus propósitos últimos. ¿Cuáles son los propósitos últimos de Dios? Su honra y su gloria. ¿Una enfermedad glorifica a Dios? Yo sé que debo decir que sí. ¿Honra a Dios? Sí. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Esta enfermedad no es para muerte, dijo el Señor, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Dios será glorificado en ella. El Señor será glorificado en ella. Pero lógicamente que como seres humanos tan finitos y con una naturaleza caída, con una mente perturbada en muchas cosas, con muchas cosas, un corazón, etcétera, lleno a veces de egoísmo y de tantas visiones, nos ciega ver la mano de Dios en nuestras vidas. Un hermano, un maestro realmente de las Escrituras y que experimentó en su vida un gran mal, una gran enfermedad, dijo, ¿cómo puedo soportar
contemplar este desastre que, según predice la ciencia médica, probablemente acabará conmigo? ¿Cómo puedo soportar eso? Él dice, si no fuera un creyente, no sé cómo podría soportarlo. Sin embargo, dado que soy un creyente, puedo soportarlo cuando miro más hacia ella, más allá de ella, perdón, cuando miro más lejos de ella y pienso en la gloria del cielo, donde todas las cosas, o todas y cada una de estas cosas, habrán desaparecido para siempre, reemplazada por la perfección, la gloria y el gozo eterno. Y lo último que les voy a citar, de otro escritor, también conocido y muy, muy bueno. Él dijo lo siguiente, escribió lo siguiente, se los dejo. La pregunta que todo cristiano debe hacerse es, si no muero hoy, si no muero hoy, ¿qué haré mañana? Y la respuesta debe ser, dice él, comilla, confiaré en Jesús con toda mi vida, con todo lo que soy, y viviré como ciudadano del reino de Dios. Viviré como ciudadano del reino de Dios. Hermanos, usted puede calificar este año como quiera, según sus circunstancias. Yo no sé si lo voy a calificar, no creo que ocupe tiempo en eso. Espero más bien pensar que el Señor ha estado con nosotros 24/7. Que el Señor está conmigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y si me ha cuidado por 78 años de vida que tengo, ¿por qué no me va a cuidar mañana? Y si ha permitido tantas cosas en mi vida y, y me ha sostenido durante todas esas cosas, ¿por qué no me va a sostener mañana? Cualquier sufrimiento comienza o produce en nosotros un tremendo proceso. Así le decía una hermana que me preguntó, es un proceso que cuesta, un proceso que comienza con una sorpresa muy grande, pero es un proceso en el cual uno va aprendiendo día tras día, hora tras hora, aprendiendo a vivir una nueva vida, una nueva forma de vida, una nueva forma de ver las cosas. Y que esto me lleve en mi oración, que esto me lleve más a la presencia del Señor cada día y a vosotros también. El Señor les ama, hermanos. No se olvide, el Señor me ama. Así que si nos da otro año, bien, ¿cómo va a ser el próximo año? Yo desearía, humanamente hablando, que ciertas cosas no pasaran, pero yo no soy quien va a definir aquello. Es solamente un deseo. Pero ese deseo tengo que llevarlo a la presencia del Señor y decirle, Señor, tú eres soberano. Tú tienes propósitos. Y por sobre todo, Señor,
que yo pueda vivir para la gloria tuya. Para eso necesito de ti. Se lo dije hoy en la mañana temprano, como a las 6:30 de la mañana, creo. Señor, te necesito. Te necesito. Señor, le bendiga.